En algún momento me preguntaron, ¿y vas a hablar de antihéroes? Pues Vi no es un antihéroe, tampoco un héroe convencional. Obviamente no es el antagonista, mucho menos un villano. No. Y no es un mesías, no es un dios, porque ese solo se necesita creer en él para no hacer algo al respecto. No es nada de eso. El protagonista que hoy nos toca analizar por su comportamiento heroico es un símbolo, una imagen, una razón de lo que la gente necesita creer para poder hacer. Es un día. Una idea a prueba de balas. Vi se comporta y a partir de que él hace lo que nadie se atreve a hacer, a pesar de que todos saben que no vive en las mejores condiciones, debido a que vive en un estado de indefensión aprendida, llega a un punto en donde influye en la gente, en el pueblo. Todo debido a que en su estado más puro de motivación transforma una sociedad necesitada de un cambio. Aunque el mismo Vi siquiera lo deseara. V for Vendetta o V de Venganza del 2006 es algo tan vigente y lo seguirá siendo si no hacemos algo al respecto. Es algo espectacular que nos muestran los todavía en ese entonces hermanos Wachowski, desencarnando ese mito existente que mantenía la idea de que las masas en grupos se tornan violentas a la brevedad, y en realidad eso depende de muchos factores. Pero en este caso las multitudes son menos agresivas que sus integrantes individuales, y eso es garantía, porque no vemos a lo largo de la película violencia entre todos los ciudadanos, sino que el mismo movimiento revolucionario y pacífico que casi fecundó Vi hizo derrocar a la imagen del mal y al mismo creador de la dictadura. Todos los gobiernos tienen a su crédito. Por eso V de Venganza es una película que le recuerda al mundo que la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Y de perspectivas ya hemos hablado. Son expectativas cognitivas para vivir en paz, armonía, comodidad y satisfacción. De ahí que evitar las guerras, los conflictos bélicos depende de qué tanto empaticemos con Valley de Nottingham, porque las guerras cuando se acercan a nuestro sitio nos destruyen la vida. De esa manera cada una de las escenas bien planeadas, bien hechas, bien significativas, forman una simbología. El decir tanta verdad en todos los diálogos, aunque incomoden, duelan o desagraden, cambian el pensamiento y es fructífero para el comportamiento. Por eso hablamos de ciencia, porque al provocar esas mismas sensaciones sabemos que es porque la verdad duele. Para entrar en tema, una de las razones que facilitó las acciones de Vi a lo largo de toda la película y que nos sujetó a poner la atención fue la desindividuación. Porque si bien este fenómeno no hace que las personas se comporten mal necesariamente, sí hace fácil que logren planes que normalmente no podrían realizar estando bien identificadas socialmente. Aunque de todas maneras sí es probable que se plieguen a cualquier norma presente a la situación. O sea que actúan bajo las exigencias de la situación. La desindividuación de los dos protagonistas ayuda a explicar el comportamiento impredecible entre las multitudes, lo que desmienten muchos autores al decir que solo son conductas caóticas e impulsivas en las masas. No es lo que ocurre, sino que como las personas, lejos de perder su identidad entre las multitudes, actúan sobre la base de la identidad social relevante en ese momento. O sea que cuando las personas están en un grupo o en una multitud, actúan en función de las normas propias del grupo en la que se encuentren. Es una búsqueda constante de identidad personal. A pesar de que le fue difícil a Ivy debido a que siempre había visto los cambios para mal, su incredulidad poco a poco fue disminuyendo porque predominó ese fenómeno. Una vez que ese cambio fue provocado por el entrenamiento de Vi, se fue comportando más como él, incluso dándose cuenta de quién realmente eran sus amigos. Es decir, Ivy primero tuvo que pasar por una trampa social de Vi para que ese llamado entrenamiento provocara más que ser desapercibida por un gobierno que la buscaba. Era más un fortalecimiento para vivir sin miedo, aunque vivir sin miedo tiene un procedimiento cruel, duro y pareciera despiadado, pero ¿qué acaso la vida no es así? La vida es dura y provoca la combinación de esas emociones que enseñan a comer, a beber y a respirar. Cuando el gobierno te quita a tu familia, cuando te incriminan y te torturan, lo único que te queda es vivir. Eso es lactancia, no dejarse morir, simplemente vivir con dignidad. Vuelvo a repetir, un procedimiento que permite saber quiénes son tus verdaderos amigos. Vale decir que las actuaciones de Ivy dependían sobre todo de los demás, aunque le era más fácil seguir actuando de forma prosocial,
porque sus padres fueron activistas políticos y solo tenía que recordarlo. Pero para Vi era más difícil porque partió de cero. No tenía nada más que su oportunidad de seguir viviendo. No sabía quién era y qué era, pero poco a poco tuvo que convertirse en una identidad a partir de algo, de una historia que lo había marcado. Lo que inversamente proporcional vemos en los villanos es su actuar también por la desindividuación. Ellos tienen comportamientos antisociales en frente de las multitudes, porque para mantener su poder dependen de la sumisión y de la misma obediencia del pueblo para aplicar el autoritarismo a distancia. I want everyone to remember why they need us. Vi, al no tener una identidad, le fue fácil cubrir su anonimato y poder infiltrarse al gobierno para cobrar venganza. Diluyó sus responsabilidades y consecuencias, por eso el error de su gobierno de no garantizar su calidad de vida óptima se le revirtió en forma de Vi. Y aunque Vi era anónimo, no desarrolló emociones agresivas en su inmersión grupal, porque bien pudo entenderse, apiadarse y entrenar a Ivy. Pues él tenía bien marcada su meta. Su agresión era dirigida a aquellos que le robaron su identidad, no a los inocentes. De ahí también que por eso podemos decir que mejoró su identidad social. Supo identificarse con Ivy, supo darle más propósito a su plan despersonalizando las percepciones sociales de los demás en relevancia de su identidad social más individualizada. Alternativa que era también búsqueda de la misma sociedad. En efecto, todos se identificaron con él y su causa, porque todos estaban sumidos en el mismo problema. Incluso la apuestan al cable rojo, cable azul. ¿Recuerdas? Heurísticas. En una sociedad que, como hemos visto, tiene un pensamiento grupal relacionado a la conformidad debido a que su unanimidad está permeada por el detrimento de su pensamiento crítico, es decir, la apuesta en un pensamiento grupal e individualmente que a un pensamiento crítico, Vi tuvo que solucionar eso. Primero mostrándonos en la televisión, que si bien no es un medio poderosísimo para el control de masas, también es susceptible al rechazo de las mismas. Pero tenía que fecundar esa idea en el pueblo, y ese medio de comunicación lo permite. Como en esta película y otras que analizaremos, debemos tener en cuenta este factor. Los grupos aseguran estar de acuerdo de lo que viven, que renuncian a su capacidad de evaluar los hechos de forma objetiva y de esa manera se dejan manipular, lo que también pasa en la realidad. De ahí que recomendamos este video de las 10 estrategias manipulativas mediáticas de Sylvan Timsit, que es nada más para hacer énfasis de que el pensamiento grupal se opone al pensamiento crítico. En el grupal todos están involucrados a obedecer, a conformarse o simplemente a estar convencidos de todo lo que obtienen es bueno para ellos. O sea, están de acuerdo a su modo de vivir. Y eso no es el problema si en verdad es justa, pero si no lo es, de ahí que surjan movimientos sociales desde inconformes hasta violentos. Venganzas como la de Vi o el hartazgo de una sociedad que prefería que sus individuos más poderosos, opulentos o inhumanos sean los únicos que satisfagan sus mínimas necesidades e innecesarias. Dado que cuando un gobernante les dice a sus habitantes que su seguridad depende de su obediencia completa y total, se convierte en un tirano, en un dictador perfecto, provocando la misma sedición, el alzamiento colectivo y violento contra esa autoridad, contra el pseudo orden público o la disciplina militar, pero sin llegar a la gravedad de la rebelión incipiente. A diferencia, un plan anunciado con antelación de un año de alguien que señalan como terrorista puede ser de alguien ruin, despiadado, pero alguien cuyo principio es el cuidado de los demás, es una excepción de alguien que tiene el conocimiento suficiente porque es un lector ávido. Por eso hay que tener en cuenta el poder del ocio, que nos lleva a planificar mejor de lo que podemos hacer en nuestras actividades diarias. Las palabras siempre retendrán su poder en una conversación. De ahí la importancia de primero dialogar con los demás. De la comunicación nace nuestra identidad y se hace parte íntegra de nosotros y nos manifestamos congruentemente. Por pequeña que sea nuestra integridad, no será gran cosa, pero es lo único que tendremos. Y cuando cosechas una idea fundamental en las siguientes generaciones, esa misma idea se convierte en comportamiento, en una manifestación que seguro va a propiciar que surja un movimiento social en algún momento. De tal manera, eso que procuramos hacer en las multitudes de pasar desapercibidos es porque solemos limitar nuestras interacciones sociales para minimizar posibles conflictos. De ahí que la desindividuación es parte de nosotros, lo que facilita ponernos máscaras, sombreros y capas.
Por eso al final de la película, en lo que se pudo haber convertido en una verdadera guerra civil, donde los militares incapaces no pudieron actuar porque no se les habían dado órdenes, solo se transformó en un día conmemorativo, con fuegos artificiales y toda la parafernalia, que permite recordar algo de lo que nos mantiene con vida, la lucha de esos héroes que hicieron nuestra patria. No es sorpresivo que celebremos a estos individuos, a las minorías de un grupo, que solos contra la multitud han mantenido su postura a favor de la verdad y la justicia, a través de una idea informada, documentada y racionalizada. El verdadero significado de Kevin nos representa. Él era todos nosotros. Por eso nuestra labor en Código de Héroes es modificar ese comportamiento, fomentando que el modo de evitarlo es a través de la disconformidad activa dentro de una organización. Actividades como el abogado del diablo, cuyo papel es expresar dudas, más no ideas, sobre la conveniencia de las decisiones del grupo, son herramientas que permiten lograr una mejora en la sociedad. También contar con expertos independientes para evaluar la adecuación de las decisiones del grupo es otra herramienta de mejora. Algo difícil de hacérselo conseguir a los que gobiernan, pero sin más esfuerzos que estar ideando una revolución en la que ya haya pérdida de vidas o consecuencias desfavorables. De tal manera decimos que tenemos que evitar, y lo seguiremos señalando con las demás películas, el pensamiento grupal, porque puede ser desfavorable en lo individual, pues a veces nos lleva a tomar decisiones catastróficas e irreversibles. Al contrario, a través del pensamiento crítico e individual se podría lograr una mejor toma de decisiones, sobre todo si el consenso grupal se hace genuina y civilizadamente. De esa forma, el pensamiento grupal, instituido desde el pensamiento crítico, puede solucionar las cosas más difíciles de contrarrestar: el poder de las ideas. En conclusión, Vi sabía que necesitaba de una multitud, de todo el país, de aliados que se levantaran contra un gobierno corrupto, opresor y que discrimina, que es racista, que incrimina a opositores con pensamiento crítico a él, que destruye la libertad creando un ambiente de crueldad, injusticia, intolerancia e indefensión. Vi simplemente les dijo a la sociedad lo que eran, conformistas que permitieron ese ambiente a través de su obediencia. Y para abolir su consentimiento callado y sumiso, simplemente hizo que sintieran empatía, que tuvieran reciprocidad y que por el bien de la humanidad tuvieran absolutamente un momento de cooperación en un país que tanto necesitaba de altruismo. That music. Yes. His music. Luego de morir, le regresó el poder a los ciudadanos para poder decidir, la oportunidad para reconstruir sus vidas, pero recordándoles que todos fueron Vi. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad, por eso recuerda que el conocimiento se comparte.